Nuevamente, un saludo cordial. En esta ocasión hablaré de la metodología de las investigaciones normativistas. Hemos visto que las investigaciones normativistas se ocupan sobre todo de criticar o representar el derecho positivo, es decir, el derecho compuesto por normas jurídicas. Ahora bien, ¿cuál es la metodología para investigar a partir de esta teoría? Primero hay que aclarar que no se puede plantear un diseño metodológico de investigación sin antes conocer a la teoría. La teoría básicamente permite establecer los parámetros de los cuales deduzco la metodología y las técnicas de una investigación. Sin teoría no puede haber investigación. Y lamentablemente en nuestro medio, en el país, en América Latina, las investigaciones jurídicas carecen de teoría. Las investigaciones jurídicas suelen ser recopilaciones de definiciones, un collage de definiciones, se pega retazo a retazo el concepto de derecho penal, de derecho de privación de libertad, de suspensión de la pena, sin que se construya un encadenamiento argumentativo. Entonces, por lo general, cuando ustedes ven en una tesis el marco teórico, lo que hay es un collage de definiciones, de copia y pega, que no lleva a ningún lado y que en realidad no formula ninguna esfuerzo por teorizar, es decir, por crear categorías para responder a un problema de investigación. Ya lo vamos a ver. Entonces, hemos visto que en las investigaciones tradicionales existe un collage de definiciones, que no hay encadenamiento del discurso y que además el método de interpretación no es ni siquiera el método filológico, no es el método consecuencialista, es más bien un método de interpretación sin teoría. Se asume que es posible repetir lo que dice la ley bajo el aforismo el juez es boca de la ley, en este caso el investigador es boca de la ley, y lo que se hace es comentar las normas sin ningún fundamento, sin antes haber revisado las categorías propias de un sector del derecho. Por ejemplo, si yo voy a estudiar el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, primero debí estudiar Derecho Administrativo. Si quiero estudiar la Constitución de 2008, primero debo estudiar derechos humanos, derecho constitucional, derecho procesal constitucional. De otro modo, ¿de qué me sirve aventurarme a interpretar normas que no voy a entender o que voy a más bien mistificar en base a interpretaciones ingenuas y formalistas? Sin embargo, eso es lo que sucede en las tesis de investigación jurídica o en los trabajos de investigación jurídica que se hacen a nivel de pregrado principalmente. También encontramos que a nivel de pregrado se suelen aplicar encuestas, el marco teórico, el problema, y luego vienen las encuestas. Las encuestas son propias de las investigaciones sociojurídicas o de las investigaciones sociales y solo proceden cuando existen variables. Las variables son medibles a través de indicadores, las variables se correlacionan, las variables suponen una hipótesis y solo entonces yo puedo utilizar un instrumento como la encuesta. En todo caso, lo que vemos en estas investigaciones tradicionales es que se hace una encuesta, 50, 60 abogados, no existe una muestra representativa. Esto más bien es una encuesta de opinión, no sirve de nada para interpretar mejor el derecho positivo. No olvidemos que ese es el fin de una investigación normativista, no otro. No hacer una encuesta o un estudio de opinión de una muestra que no es representativa. Por tanto, el uso de las encuestas es algo que no tiene ningún sentido en las investigaciones normativistas. Finalmente, después de hacer todo este análisis, las investigaciones jurídicas suelen proponer reformas a las leyes. Recordemos que para formular una ley, para crear una ley, hay un debate parlamentario, hay una demanda del sistema político, hay problemas a resolver, hay aportes interdisciplinarios. Y en las investigaciones jurídicas se proponen reformas con un análisis simple, con un collage de definiciones y una encuesta, cuando en realidad eso no es procedente, a menos que se trate de denunciar, por ejemplo, la contradicción entre la Constitución y la ley a partir de una investigación de métodos de interpretación filológicos o consecuencialistas. Pero en realidad esas reformas no suelen tener fundamento, sobre todo porque la forma de trabajar es teórica. Los abogados solemos despreciar la teoría y creer que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica y no hay nada más absurdo. Una práctica sin teoría es una práctica estéril, es decir, una práctica llena de ideología, llena de errores, que no contribuye al avance de la ciencia jurídica. Entonces, después de todo, el texto guía lo que critica es esta forma de ver la investigación jurídica, una forma absurda, una forma que no lleva a ningún lugar y que lamentablemente suele ser muy utilizada. Entonces, el texto termina en el primer bimestre proponiendo cómo investigar, o sea, cómo llevar a cabo una investigación. Después de todo, la metodología no es sino ese camino que yo voy a seguir para investigar. Entonces, lo primero y lo que debe colegirse a partir de todo lo que
he comentado es que primero hay que pasar por la biblioteca. O sea, es inútil intentar investigar sin antes haber leído. Borges se jactaba de lo que había leído, no de lo que había escrito, porque mal se puede ensayar un problema de investigación sin antes dialogar con la comunidad académica existente. Por tanto, lo primero para investigar es pasar por la biblioteca. En la biblioteca voy a encontrar libros, textos que van desarrollando esas categorías que yo utilizaré para hacer una interpretación del derecho positivo. Entonces, al definir los libros publicados, las investigaciones previas, trabajo un estado del arte y en ese estado del arte puedo identificar conceptos, conceptos que se denominan conceptos guía, es decir, conceptos que son transversales en toda la investigación. Por ejemplo, el concepto guía para investigar los límites de la libertad de expresión es la censura previa. ¿Qué es la censura previa? ¿Cómo lo entiende la Corte Interamericana? La censura previa supone regular los contenidos de los medios. La censura previa tiene que ver con el tipo de sanciones que se pueden imponer a los medios, con la forma de distribuir las frecuencias, etcétera, etcétera. Es decir, la categoría o el concepto guía me va a dar luz sobre cómo llevar a cabo todo el proceso de investigación o de interpretación jurídica. Entonces, estos procesos, obviamente, que se basan en categorías o en conceptos guía, me llevan también a usar esos métodos de los que hemos hablado, métodos de interpretación. Tengo que explicitar en una investigación jurídica qué métodos voy a utilizar. No es necesario que dé un capítulo sobre métodos. Es necesario que a lo largo de una investigación explicite cómo interpreto el derecho positivo, de forma gramatical, lógica, de forma ponderativa, etcétera. Dicho esto, una vez que paso por la biblioteca, que defino conceptos guía, planteo una pregunta de investigación. Es decir, no se inicia planteando una pregunta sin antes tener idea de las categorías que son útiles para investigar. Una pregunta por lo general ya está llena de teoría. Una pregunta siempre incluye conceptos o categorías, como por ejemplo, cuáles son los límites de la libertad de expresión o qué es el principio de proporcionalidad penal, se respeta en el Código Orgánico Integral Penal, o por ejemplo, cuáles son los límites de las acciones jurisdiccionales, son acciones subsidiarias o no. En todas estas preguntas estoy utilizando categorías, categorías que están presentes en los debates académicos sobre el tema. Entonces, para plantear la pregunta, paso por la biblioteca, defino los conceptos y obviamente en la pregunta incluyo esos conceptos. Finalmente, una vez que incluyo esos conceptos en el marco teórico de la investigación, o en la justificación teórica de la investigación, intento dar respuesta a la pregunta. Hay preguntas complejas, preguntas más fáciles. Por ejemplo, una pregunta fácil puede ser analizar, analizar quizá el principio de mínima intervención penal en relación con el procedimiento abreviado. Sabemos que es una forma de negociar en el ámbito penal, supone una rebaja de la pena siempre que se reconozca el delito y que lo que busca sobre todo es medios alternativos en aras de limitar la intervención penal. Entonces eso es relativamente claro, ¿verdad? Pero habría preguntas más complejas, como por ejemplo, eh, ¿cuál es la política que debe seguir el Estado ecuatoriano en materia extractiva? ¿Se puede explotar el Parque Nacional Yasuní? Son preguntas complejas que requieren tomar en cuenta principios de desarrollo, principios de protección de la naturaleza, derechos de los pueblos indígenas. Entonces, obviamente, esas respuestas son mucho más complejas y en esa aventura por dar respuesta voy construyendo lo que se denomina un marco analítico, es decir, un marco que me permite ya tratar de explicar el problema de investigación. Una vez que sigo estos pasos, quizá puedo sentarme a redactar una investigación o redactar una sentencia compleja. Este es el proceso de investigación, no es un proceso deductivo necesariamente, a veces es un proceso sistemático, se hace paso a paso, pero todo a la vez, y es un proceso complejo que exige siempre el diálogo con la teoría. Y en cuanto a los métodos, obviamente, los métodos propios del normativismo son esos métodos de interpretación, no los métodos de las ciencias sociales, no son las encuestas, las entrevistas, porque esos son métodos de las ciencias sociales, como lo vamos a ver en el segundo bimestre. Bien, entonces de esta manera termino el análisis de la metodología de las investigaciones normativistas y quisiera referirme finalmente a la evaluación a distancia, a lo que se pide en la evaluación a distancia elaborado por
por Jennifer Realpe. Entonces, aquí lo que se pide básicamente es, bueno, utilizar los métodos filológicos y consecuencialistas, ¿verdad? Es decir, los métodos propios de las teorías normativistas. ¿En dónde? En el llenado de esta matriz. Entonces, por ejemplo, ¿qué área jurídica le interesa investigar? No sé, derecho constitucional, ¿verdad? Nombre del proyecto, el derecho el derecho a las acciones afirmativas en materia de grupos vulnerables que tienen discapacidad visual. Identifique 4 categorías guía, o sea, qué es discapacidad, qué es acción afirmativa, qué es igualdad formal, ¿verdad? Estas son mis categorías. ¿Qué literatura he leído al respecto? He leído sentencias de la Corte Interamericana, libros sobre discapacidad, sobre vulnerabilidad, etcétera. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, verdad? ¿Y qué obligaciones tiene el Estado? Y el objetivo general, pues esa pregunta se transforma en un objetivo, analizar los derechos de las personas con discapacidad, y de ese objetivo general deduzco los objetivos específicos. Entonces, analizar los derechos de los grupos vulnerables, que es lo general. Analizar los derechos de las personas con discapacidad, que es algo más específico. Y algo más específico aún, analizar los derechos de las personas con discapacidad visual. ¿En dónde? En la normativa, en la jurisprudencia, en las políticas públicas. ¿Qué métodos aplico? Si lo que estoy haciendo es interpretar derechos, ¿verdad? Los métodos que aplico son, por ejemplo, el método ponderativo y también, obviamente, los métodos filológicos. Hay otro método idóneo que se llama principio pro homine y que supone buscar la manera más efectiva de interpretar los derechos, sobre todo atendiendo a las normas más favorables a los derechos. Y de esa manera lleno una matriz relativamente fácil. Otro ejemplo, por ejemplo, derecho penal. ¿Qué área jurídica le interesa? Derecho penal. Nombre de 4 categorías o nombre del proyecto. Pensemos, por ejemplo, en la prohibición de paralización de servicios públicos. 4 categorías: servicios públicos, paralización de servicios públicos, derecho a la protesta, derecho a la libertad de expresión. Pregunta que se investiga: ¿es constitucional limitar siempre o penalizar siempre la paralización de servicios públicos con pena privativa de la libertad? Esa es la pregunta. El objetivo general, analizar si es constitucional el Código Penal en esta disposición que prohíbe paralizar servicios públicos siempre, sin tomar en cuenta que en algunos casos las protestas pueden ser legítimas, por ejemplo. ¿Qué métodos aplico? Igual, métodos filológicos, métodos ponderativos. Es decir, esta es la manera de llenar la matriz de la evaluación a distancia. Bien, espero que esta explicación haya sido de su interés. No olviden que pueden escribirme, que mi correo, que lo escribo en este momento, está disponible en caso de que tengan alguna duda. El examen, la evaluación final se basa principalmente en el texto guía y en la explicación de estos microvideos. Ese es mi correo, ha sido un gusto trabajar en estos videos, dirigirme a ustedes y espero que sean de su utilidad. Muchas gracias.